Bienvenidos a México Talks, abriendo a los jugadores claves en los negocios y bienes raíces con Jacobo Guajardo. Bienvenido, Sergio Ríos, a México Talks. Gracias por el tiempo, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jacobo. La verdad que me da mucho gusto y entusiasmo que hayas empezado con esto, porque creo que es necesario expresar lo que está pasando en México y cómo México pues vive un momento histórico muy importante. No, totalmente. Ahorita que nos encontramos, te decía, siempre, eres una persona que yo percibo muy activa siempre, ¿no? Para un lado, para el otro, viajando mucho sobre todo, ¿no? En toda tu experiencia has estado muy, muy activo en diferentes posiciones que te han llevado hacia afuera de México, ¿no? Tanto para vivir como para viajes de trabajo. ¿Cómo ha sido esa evolución? Y en ese sentido, ¿cómo manejas el tiempo? ¿Cómo te llevas la chamba de lo que estás buscando, el objetivo que estás buscando obtener dentro de un contexto de viajes, cambio de residencia, etcétera? O sea, ¿cómo manejas el tiempo en general? Yo creo que hay un punto muy importante, ¿no? Como tú bien lo dices, tuve la oportunidad de vivir 17 años fuera de México. Eso me dio pues mucha posibilidad de foguearme ante otras culturas y siempre promoviendo México, ¿no? Que eso es lo más importante, ¿no? Promover México. Yo creo que manejar bien tu tiempo tiene un componente muy importante, que es crear equipos. Cuando tú creas equipos que confías en ellos, cuando tú creas equipos que sabes que son especialistas en algún tema, cuando tú creas equipos que sabes que te van a responder con X o Y, creo que eso es muy importante porque entonces hay un factor que es delegar. Y cuando tú puedes delegar y estás en un viaje en Alemania o delegas y estás en un viaje en Francia o estás en un viaje en alguna otra parte, sabes que las cosas están sucediendo. Yo creo que un punto muy importante es que muchas veces la gente le gusta acaparar, le gusta controlar, le gusta tener todo para ellos y ellos son los que deciden. Y en esto del comercio exterior y la inversión, tú tienes que tener expertos y tienes que saber delegar. Entonces, cuando tú me dices, ¿cómo administro mi tiempo? Bueno, podría decirte que soy una persona que me levanto a las 4:30 de la mañana todos los días, salgo a correr a las 5 y además de correr a las 5, pues mi vida empieza a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces, de ahí, pues prácticamente lo que vas haciendo es bien planeando tu día. En esa planeación del día creo que hay un punto muy importante, que es prioridades. Al final de cuentas, sobre todo yo que he trabajado con muchos proyectos de inversión, no hay proyecto chico, eso sí te lo digo. No hay proyecto chico. Yo creo que todos los proyectos son importantes, pero hay proyectos de mayor impacto. Entonces yo creo que esos proyectos de mayor impacto, por el monto de la inversión, por el monto de los empleos que va a generar, por el monto del impacto que va a tener, vamos a decir, en la economía de un estado, son a los que tienes que dedicarle mucho más tiempo que otro tipo de proyectos. Y entonces, pues todo eso, entre tener un buen equipo, entre tener bien estructuradas tus horas y entre darle prioridad a qué le vas a dedicar más tiempo, es como empiezas a estructurar tus tiempos y te da tiempo más o menos de hacer un poco de todo y de todo esperando hacerlo bien. A ver, haz de cuenta que traías las notas que yo tengo aquí anotadas porque te aventaste como 3 o 4 temas de un trancazo. Entonces vamos a hacer zoom en uno de ellos principalmente. Ahorita hablabas de las prioridades, ¿no? Es todo un arte priorizar porque hay las cosas urgentes, las cosas importantes y las que puedes a lo mejor dejar. Y a lo mejor puedes tener tú otras categorías. ¿Cómo las priorizas? Porque no solamente es el objetivo de trabajo, el objetivo de negocio. También tienes una vida, también tienes una familia. ¿Cómo manejas esas prioridades? Yo creo que si me dices tu prioridad número 1 es mi familia. Claro. Eso, por ahí partimos, ¿no? Y yo, como siempre digo, family first. Y un consejo que me dio un gran funcionario mexicano, que fue inclusive secretario de Hacienda, que me dijo un día, tú puedes estar lo ocupado que quieras, pero nunca te pierdas un festival de tus hijos. Es importante que el niño voltee y ve que el papá está ahí. Claro. Y eso lo he seguido, ¿no? No perderme, vamos a decir, actividades de mis hijos donde tienen que estar. Entonces, family first. Pero bueno, partamos del negocio. Yo creo que vamos a decir, por ejemplo, hablando de inversión, si es que quieres que me enfoque ese punto. Todos los estados tienen un vocacionamiento. Todos los estados tienen una ventaja competitiva si lo comparamos contra otros estados. Entonces, cuando dices tú, ¿cómo haces esa preferencia por el estado? Bueno, es que si el estado tiene potencial para X o Y sector,
pues es a donde yo tengo que echar todas las fuerzas porque me interesa que esa inversión se quede, en este caso en Jalisco. Pero vamos a echar tantito reversa. ¿Sale? Ahí el asunto es, más bien yo pregunto, ¿cómo prioriza Sergio Ríos o sea, cómo marcas esas prioridades? Entiendo, el Family First y ese no se mueve. Okay. A partir de la familia, ¿cómo pones y cómo dices, esto va primero, esto va después? Por más que pueda haber un entorno o un contexto que te está diciendo, esto urge, esto se está quemando, necesitamos contestar o hacer esto. ¿Cómo manejas eso? Porque eso ya tiene también inclusive un factor de estrés y de... Yo creo que hay un muy importante, tienes que partir de algo que se llama conocimiento. Ajá. Y el conocimiento no te lo dan las universidades. Claro. El conocimiento te lo da la experiencia laboral. Entonces, yo que he tenido la oportunidad, te digo, de estar viviendo en 3 países, la oportunidad de haber sido director regional a cargo de 7 estados, la oportunidad de haber sido gerente de planeación estratégica a cargo de 20 estados, pues quieras o no, todo ese tiempo que he estado trabajando te ha dado un fogueo, un conocimiento y te ha dado, vamos a decir, un callo, que creo que es muy importante para saber cómo priorizarlo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que actualmente lo que le llaman las generaciones millennials, centennials, alfa, como le quieras llamar, el problema es que no han pasado por ese proceso. El problema es que no han vivido ese sentido de urgencia, ese sentido de qué es lo que está pasando, ese sentido de por qué te vas a dedicar a X o Y. Entonces, cuando tú tienes toda esa experiencia, ese bagaje profesional, te es muy fácil discernir entre qué es prioritario y no es prioritario. ¿Qué tiene urgencia y qué no tiene urgencia? ¿No? ¿Qué puedes contestar con un WhatsApp o qué puedes contestar con un correo? ¿A quién le vas a tomar la llamada telefónica y a quién no se la vas a tomar? ¿Y a qué le vas a dedicar tu tiempo? O sea, ¿a qué te vas a clavar? ¿A qué realmente tú te vas a dedicar? Porque ese día, vamos a decir, tu estrella, que es ese proyecto en particular. Puede ser que sea un proyecto, vamos a decir, de investigación, puede que sea un proyecto de visita a alguna empresa, o puede ser que sea un proyecto totalmente teórico. Pero al final de cuentas, tú por tu capacidad y tú por bagaje profesional que tienes, lo que estás diciendo, esto es prioritario o esto no es prioritario. Y como digo, puede ser de cualquier tipo. Entonces todo esto te ayuda. Ahora yo creo que también hay un punto muy importante que yo le llamo la actualización. Si yo me quedo con mi conocimiento que tengo de hace muchos años, en los que a lo mejor pues estábamos empezando un Telecán, estábamos empezando un tratado, etcétera, etcétera, no me he actualizado. Pero si tú día a día te vas actualizando sobre tendencias, sectores, empresas, países, etcétera, vuelvo a decir, todo ese bagaje lo que hace es ayudarte y ayudarte para poder decir qué va primero, qué va después y a qué le voy a dedicar mi tiempo. Ahora, yo me considero una persona sumamente estructurada en muchos sentidos, ¿no? O sea, mis horarios son mis horarios y los tengo muy, muy bien estructurados, ¿no? O sea, si voy a revisar correos electrónicos, los reviso, vamos a decir, 4 veces al día, nada más, y los contesto en ese momento. Y no me gusta dejar un solo correo pendiente, ¿no? Sin contestar, ¿no? A lo mejor le tengo que decir, tengo que investigarlo, lo veo, pero no me gusta dejar un correo sin contestar, ¿no? Que creo que eso es una parte importante, ¿no? Por ejemplo, mucha gente me dice que, por ejemplo, en mi WhatsApp, yo lo contesto muy rápido, siempre saben que yo contesto rápido. Le digo, sí, porque creo que es una parte de darte atención a ti, ¿no? Si me estás diciendo, te voy a decir, sí, no, ya, rápido lo contesto. Entonces, creo que todo eso, te digo, tiene un bagaje profesional de los que hemos estado muy metidos en la parte laboral por muchos años y que ya de repente te llegan, vamos a decir, con una idea guajira que dices tú, esto no tiene pies ni cabeza, pues lo descarto, ¿no? Claro, ya sabes cómo va a acabar. Ya sé cómo va a acabar, entonces necesita tener un poquito de pies y cabeza, un poquito de sentido, un poquito, sobre todo en los campos que he estado yo, que es comercio exterior e inversión extranjera, pues te puede llegar alguien con una idea, sin un producto, y decirte, me interesa mandarlo a Alemania, ¿no? Y tú dices, ¿y qué quieres mandar a Alemania? ¿Una idea? ¿No? Pues simple y sencillamente lo descartas, ¿no? Pero claro, si llega alguien con algo mucho más concreto, mucho más serio, pues sí le tengo que dedicar tiempo, ¿no? Entonces, te digo, esto yo creo que mucho es la parte de administración del tiempo en base a tu experiencia laboral que has tenido, en base a las vivencias que has tenido, en base a las empresas que has conocido y en base al equipo que tienes, porque te vuelvo a repetir, el contar con equipo que te pueda soportar ausencias, que te pueda contestar correos, que te pueda contestar, que pueda estar en tu representación en reuniones, creo que eso es algo muy importante.
Fíjate que ahorita hablabas también hace rato, ahorita otra vez de delegar y lo mencionaste al inicio, ¿no? Como parte de la administración de tu tiempo. Y si algo he aprendido es que para cuando delegas algo no significa que te desconectas. O el deber ser es no te desconectas de esa responsabilidad porque al final es tuya. Se la delegas a alguien para poder llevar una buena administración, pero tienes que estar seguro que esa persona va a obtener o a llegar al objetivo que debes llegar. ¿Cómo llevas esa dinámica? Mira, yo creo que hay un punto importante. Tengo personas que han trabajado conmigo por mucho tiempo. Y yo le puedo decir, oye, necesito que hagamos esto. Y se lo dejo. Avísame cuando lo tengas. Y en cuanto lo tienes, yo lo reviso. Ya sea que yo le diga, oye, sabes que aquí te faltó, esto tiene. O sea, yo le doy el toque final a lo que le dejé a esa persona. Pero no el entregable. El entrega no lo hacen ellos. ¿No? O sea, yo al final de cuentas voy a hacer el entregable. Claro. Pero está revisado por mí y está supervisado por mí. Yo te voy a decir, en algún momento de mi vida profesional nos tocaba hacer estudios de mercado. Y muy orgullosamente te puedo decir que durante mucho tiempo nos aventamos cerca de 400 estudios de mercado de diferentes productos. Yo no hacía los 400 estudios de mercado. No, por supuesto. Pero yo revisaba los 400 estudios de mercado. Yo sabía lo que contenía el estudio, lo que decía, las conclusiones que llegaron. ¿Por qué? Porque yo lo revisaba en base, vamos a decir, a los estándares que yo tengo. En base a lo que yo estaba esperando que me entregaran. Y obviamente, cuando tenía esa posición, pues mi oficina salió rankeada como la oficina que tenía los más altos estándares en estudios de mercado. Entonces, y te digo, y al final de cuentas, ¿qué pasa con la gente que trabaja contigo? Va aprendiendo, te va agarrando la forma, te va agarrando el ritmo, conoce las palabras que te gustan, las que no te gustan, el enfoque que no te gusta. Entonces, es formación que vas haciendo del recurso humano, ¿no? A eso iba, ¿te consideras un formador? Totalmente. ¿Sí? Totalmente. ¿Tú prefieres agarrar a alguien, como dicen, un diamante en bruto, que alguien que ya está formado en una industria o en un giro, etcétera, que venga de otro lado? He tenido los dos casos y los dos casos me ha funcionado. Y yo creo que ahí hay un punto muy importante. En tu liderazgo tienes que ser motivador. Yo en uno de los últimos puestos que tuve me tocaron, o sea, metí mi gente, o sea, la mitad del equipo era mi gente que ya trabajaba conmigo y la otra mitad era gente que no había trabajado conmigo. La conocía pero no había trabajado conmigo. Entonces, ¿cómo haces para empatar los dos equipos y cómo haces para motivarlos? Claro. Y cuando tú les das la libertad, los empoderas, que esa es la verdadera palabra, los empoderas y les dices, este proyecto es tuyo, quiero que lo saques y me enseñes cómo lo vas a sacar, en ese momento la gente cambia. La gente se siente que la estás tomando en cuenta. La gente la siente que la vas a valorar. Y en el momento de presentar el proyecto, ibas tú y quien te ayudó. Sí, y eso les da un sentido de propiedad y de pertenencia, ¿verdad? Porque inclusive hay preguntas que ellos van a contestar mejor que tú, porque ellos hicieron la talacha. Entonces creo que eso nos falta mucho, ¿no? Esa parte de empoderar a la gente, de ir creando equipos hacia abajo. Digo, y lo vemos en todo tipo, lo vemos tanto en el nivel empresarial como en el nivel político, ¿no? ¿Dónde están los nuevos empresarios, no? Pero no el nuevo empresario, vamos a decir, que ya llegó, vamos a decir, con algo muy, muy puesto. Ese nuevo empresario, vamos a decir, que necesita empezar a idear nuevas cosas, nuevos proyectos. El político igual, ¿no? Entonces yo creo que esa parte de hacer equipos es bien importante. No te quita a ti nada, te da mucho, te empodera mucho como líder. Y creo que eso es lo más importante que te digo. Lo vamos a abordar ahorita en un momento, pero porque creo que también es parte de la dinámica que estamos viviendo ahorita, ¿no? A final de cuentas, bueno, yo te conozco y te conozco desde hace algunos ayeres, ¿no? Desde mis otras vidas. Pero si pudieras hablar un poco del contexto de quién es Sergio Ríos a lo largo de tu carrera, no necesitamos un detalle de punto y coma, pero ¿cómo has visto la evolución de Sergio Ríos de cuando iniciaste, pasaste por banca de comercio, has pasado por entidades de gobierno, has pasado por iniciativa privada, todo dentro de un mismo contexto que también lo vamos a hablar ahorita, pero ¿cómo describes esa trayectoria? ¿Cómo te describes a ti? ¿Cómo me describo a mí? Yo empecé, yo creo, como un economista frustrado. Yo estudié economía en Ciudad de México. ¿Y por qué digo frustrado? Porque yo soy muy pragmático. Entonces, de repente dijo, pues que ahí la economía es muy bonita,
predices algo, no sale y luego te explicas por qué no salió. A eso te dedicas con la economía, ¿no? Claro. Entonces dije, no, tengo que estudiar algo más. Me metí a estudiar administración. Y la verdad te he de confesar, yo siempre he sido muy nerd. Entonces me ha gustado estudiar. Entonces seguí estudiando. Muy joven empecé a dar clases también. Y de ahí de repente se me presenta una oportunidad de entrar a lo que es Banco Nacional de Comercio Exterior. Y entro a Banco Nacional de Comercio Exterior, a un área que cualquier economista se volvería loco, que es estudios económicos. Claro. Entonces entras de tu chamba ideal al trabajo ideal, ¿no? Entro a estudios económicos, un área a todo dar, un área interesante. Y de ahí, la verdad, vuelvo a lo mismo. Yo creo que el crear equipos y liderazgo desde ahí nace. Yo tenía un jefe, para aquel entonces, que en paz descanse, que era bueno y me vio potencial. Entonces él me dice, te voy a empezar a jalar. Y él me empezó a jalar a otras áreas. Entonces yo me fui con él como su equipo. Y entonces ahí me metí al área de financiera y a la de planeación financiera. Y de repente es cuando esta institución mexicana asume las labores de promoción internacional. Es decir, tiene oficinas a nivel mundial. Y se abre un concurso para participar. Participo, gano y me voy a Londres 5 años. El irme a vivir... Con Bancomext. Con Bancomext. Me voy a Londres 5 años, vivo 5 años en Londres. Me toca una época maravillosa porque es cuando estaba entrando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ahora sí que diría, que como se dice mucho, teníamos cola de inversionistas que querían hacer algo en México porque veían un potencial muy importante. Y fue una dinámica sensacional, dinámica maravillosa, una dinámica que me llenó mucho, me formó y obviamente pues me dio, vamos a decir, una formación que muchos no tienen, la experiencia de estar tratando con estas otras culturas que están ahí en Europa. Regreso a México y cuando regreso me asignan a un puesto de planeación estratégica, pero para 20 estados. Yo no sé cómo dividían el país, el mapa. Pero yo me encargaba de Veracruz, desde Jalisco. Órale. Entonces, pues prácticamente tenía 20 estados y eso me permitió andar viajando mucho en la República y conocer Baja California, Chihuahua, etcétera. Pero no solamente conocer el lugar, sino conocer su potencial exportador, conocer su potencial de inversión, cuáles eran sus principales industrias, etcétera. Y todo eso muchas veces pues también te va formando, te va llenando, te va componiendo pues como una persona que está sabiendo más, ¿no? Que está absorbiendo más. Y algo que yo siempre he sido en los puestos que he estado es que he sido muy propositivo. Y para aquel entonces propuse un programa que todavía se suena mucho, que se llamó México Exporta, que era un programa que lo que buscaba era acercar sobre todo a los exportadores con los estudiantes de comercio para que pudieran potencializar más sus exportaciones. El programa fue un éxito, se llevó a cabo a nivel nacional, yo muy contento, y de eso, concurso para volver a salir del país. Y gano y me voy a Holanda, y estoy en Holanda 4 años. Holanda, ahí me pasa también otra cosa, porque en Holanda estoy a cargo de 7 países. Entonces, no solamente me hacía cargo de Holanda, me hacía cargo de Bélgica, de los países nórdicos, de los países bálticos, y por ahí tenía Polonia, que yo no sé ni por qué Polonia. En el mismo tenor de promover a México. En el mismo tenor de promover México, siempre en el tenor tratando de atraer inversión, siempre en el tenor de tratando de promover exportaciones. Estoy 4 años en Holanda y me mueven a Vancouver, Canadá. Y en Vancouver estoy 8 años. Con el mismo tenor. Sí te puedo decir que hay una diferencia muy grande entre hacer negocio en Europa y hacer negocio en Norteamérica. Cuando yo llegué a Canadá me di cuenta, este es el mercado. Claro. O sea, yo estaba a cargo de lo que era la costa oeste de Estados Unidos y Canadá. Y pues tú veías la dinámica que tenía, la forma de hacer negocios mucho más rápido, la forma de convencer a un americano, un canadiense más rápido. Y dije, este es otro mundo, este es un mundo mucho más fácil, mucho más straightforward, mucho más... ¿Qué año era ese, más o menos, cuando empezaste en Canadá, en Vancouver? 2000, ¿qué estábamos hablando? Como 2005. Ah, bueno, sí. Ya fue hace relativamente poquito, ¿no? Sí. No, hace 20 años, más o menos. Hace como 15 años, no, 12 años, 12 años, más o menos, 12, 13 años fue. Y la verdad, pues, fue súper interesante. Digo, obviamente, después de esa estancia en Vancouver, que de nuevo estoy metido en lo que es comercio e inversión, de ahí termina Bancomext por una cuestión del gobierno federal. Y entonces yo no quiero entrar a ProMéxico, que fue lo que quedó en sustitución de Bancomext. Y entonces me entro a trabajar en la iniciativa privada, por primera vez en mi vida, a una empresa minera canadiense. Un momento ahí, ¿por qué no querías entrar a ProMéxico? ¿Qué era lo que veías que no te llamaba? Mira, yo creo que ahí hay un problema. O sea,
Cuando llega gente nueva a crear una institución, vienen a inventar el hilo negro. Uh-huh. Y entonces yo me acuerdo que tenían cosas tan ridículas como decía, no te preocupes, vamos a tener un área de inteligencia y esa área de inteligencia te va a pasar el speech que tú vas a ir con la gente de Microsoft para que invierte en México. Y yo te voy a mandar una lista de qué es lo que le vas a decir a la gente de Freightliner para que invierta en México. O sea, pensaban que la promoción se podía hacer en un escritorio, pensaban que la promoción se podía hacer en la Ciudad de México. Con un script. Sí, con un script. Cuando dices tú, no, la promoción, tienes que salir, tienes que ir al campo, tienes que ir a ver empresas, tienes que ir a convencer, estás compitiendo con otros países, ¿no? Claro. Entonces, la promoción no puede ser de escritorio, ¿no? Obviamente, con los años se dieron cuenta pues, que no era así del script, tuvieron que poner oficinas regionales, tuvieron que ampliar y que vieron que su área de inteligencia, pues por mucho script que te diera, pues no iba a funcionar, ¿no? Entonces, yo por eso dije, o sea, estos son muy principiantes, o sea... Y entonces me fui más bien a trabajar a la compañía minera. A la compañía minera canadiense. Estuve muy contento, la verdad. Aunque decía yo, hijo, estoy haciendo cosas, pero estoy haciendo cosas para una empresa canadiense, ¿no? Pero fue una experiencia muy interesante. Tenía el puesto más largo de mi vida porque era vicepresidente de Asuntos Corporativos, Relación con Inversionistas y Relación con la Comunidad. Entonces, si algo más se acumulaba esta semana, pues lo ponían en mi título. Pero fue muy interesante porque, pues, obviamente, conocí las comunidades. Teníamos minas en Guanajuato y en Durango. Entonces, conocí las minas de Durango, las de Guanajuato, y conocí una industria totalmente interesantísima para México, interesantísima en muchos sentidos, ¿no? Dicen que la industria minera en México podría sustituir, o no sustituir a lo mejor, pero podría llegar a ser una industria tan grande como lo fue a lo mejor el petróleo. Sí, y sí, porque tenemos... yacimientos de oro, tenemos yacimientos de plata, tenemos yacimientos de litio. ¿Qué pasa ahí? Tecnología, inversión. Entre tecnología e inversión que sí existe, sobre todo hay que reconocer que los canadienses son grandes inversionistas en México. Yo creo que los número uno en cuestión minera, los australianos también, inclusive los americanos. Pero también vienes todos los ambientalistas, ¿no? Ya sabes, que te dicen que no, que la minería, que daña, que etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas... Yo creo que yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, yo me sentía orgulloso de que la mina que teníamos en Guanajuato tenía 550 años dando oro y plata. ¡Órale! 550 años. Entonces estás hablando que es, o sea, y tú decías, y teníamos 1,5 kilómetros de profundidad, podías entrar a ver tú las vetas, cómo estaban. Entonces era fascinante decir, ¿cómo es posible que una industria esté dando recursos durante 550 años, ¿no? Fue una experiencia muy, muy interesante. Yo no me quejo. Fue una experiencia, trabajar con los canadienses directamente también creo que fue una experiencia que me dio mucho fogueo. Y de ahí me invitan a ProMéxico. Pero ya no el ProMéxico. Otra vez. Ya no el ProMéxico que se originó, te digo, con las ideas del script y eso, sino ya un ProMéxico más estructurado, con gente más capaz, con gente más, ¿qué te puedo decir? Más estructurada, que conocía más cómo se hacía la promoción, qué se necesitaba y todo. Y me invitan a ser director regional para Centro Occidente en Guadalajara. Y es cuando me vengo aquí a Jalisco a ser director regional Centro Occidente, que fue también fantástico. Yo soy muy positivo, ¿no? Pero fue también fantástico porque claro. Pues, obviamente me toca toda la etapa en que llegó Mazda a Guanajuato, que llegó Nissan 2 a Aguascalientes, o sea... Una etapa de efervescencia en todo lo que fue Bajío. En inversión, claro. En inversión. No, y todas las empresas japonesas. Todo. Entonces que estaban con ellos. Yo prácticamente viajaba una vez por semana, estaba en algunos de los estados, cosas interesantísimas. Digo, me tocaba también Nayarit, Michoacán, Colima. Entonces, no sé, fue el abrirme desde sectores muy industriales a sectores no industriales, ver productos agrícolas con valor agregado, ver inversiones en esos sectores. Entonces, la verdad que fueron 8 años en ProMéxico maravillosos, de mucho fogueo, de mucho aprendizaje y de algo muy importante de crear equipo. Creí mucho equipo y tenía un equipo, vamos a decir, de los más sólidos, de los más fuertes que te puedas imaginar. Y todo eso te reditúa al final de cuentas, ¿no? Al final de cuentas tienes que tener gente que creas equipo. Y después de eso, obviamente, pues como sabes, en este sexenio termina ProMéxico porque no se hacía falta, entonces de ProMéxico pues pasó a trabajar al gobierno del estado de Jalisco, al área de la Dirección General de Atracción de Inversión Extranjera del gobierno del estado de Jalisco. Y pues fueron también 3 años muy interesantes, aunque obviamente esos 3 años, pues ya sabrás que 2 nos tocaron con pandemia y pues fue un poco más complicado, pero creo que fue muy, muy interesante. Creo que había muy buen liderazgo, creo que
teníamos muy enfocadas las baterías hacia dónde teníamos que dirigir nuestros esfuerzos para atraer inversión, y creo que eso ayudó mucho en ese tiempo. Obviamente salgo hace 2 años de gobierno del Estado y actualmente trabajo para otra empresa de iniciativa privada que se dedica a la construcción, desarrollo y administración de parques industriales. Órale. Ahí te hice un pequeño resumen, por lo menos de mi parte profesional. Mira, vamos a hacerle suma a algunos puntos que mencionaste. Ahorita que hablaste de Bancomex y de tu evolución a ProMéxico, más bien, bueno, de la evolución de ProMéxico que te permitió moverte en esa dirección. ¿Qué opinión? Porque sigues viajando y sigues teniendo esa promoción, a lo mejor ya desde la iniciativa privada, pero sigues hablando de México, sigues promoviendo México. Y en este caso específicamente Jalisco. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo ven a México desde esos países donde están buscando dónde invertir? ¿Qué es lo que les llama la atención de México? ¿Qué es lo que no les llama la atención de México? ¿Qué es lo que dicen? México podríamos hacer esto en México, sí, pero si esto, o me interesa México, si pudiéramos hacer lo otro. O sea, ¿cómo nos ven como país primero? Bueno, yo creo que ahí hay un punto muy importante. Tienes que enfocarte a ciertos mercados y tienes que enfocarte con ciertos sectores. Si tú me dices, oye, ve a hacer promoción de Jalisco a Noruega, porque me llegó a tocar a mí cuando yo estaba de consejero comercial en el norte de Europa. O sea, yo en Noruega empezaba enseñándoles la bandera, los colores, el mapa, los ubicaba de que estábamos en Norteamérica y que al sur teníamos Belice y Guatemala, al norte teníamos Estados Unidos. O sea, ¿tanto así? Sí, empezaba de cero. No, pero es que aparte no iba a Oslo. Claro. Iba a alguna otra ciudad pequeña o mediana que estaba en Noruega o que estaba en Finlandia. Entonces, esos países, vamos a decir, ese tipo de países, salvo que tengan alguna conexión con México, lo conocen poco. Ahorita que toqué el tema de Finlandia, por ejemplo, como tú sabes, Nokia tenía una inversión muy fuerte en México. En México, sí. Entonces, los finlandeses, en cierto modo, estaban mucho más familiarizados con México que los noruegos. Los suecos sí, ¿por qué? Porque está Ericsson, porque había otras empresas suecas aquí. Entonces, dependiendo de la familiaridad que tengan con México, es qué tan fácil o qué tan difícil ven ellos hacer negocios aquí. Te voy a dar un número que creo que es muy interesante. Hace 3 años, vamos a llamar el Departamento de Desarrollo Económico de la zona de la bahía de San Francisco, hizo un estudio. Y de ese estudio sale que el 60% de la inversión de base tecnológica de California está en Jalisco. El 60%. Entonces, ¿qué te dice? Pues que tenemos que hacer más promoción en California. Claro. Porque ya nos conocen. El vender Jalisco o el vender México en California es mucho más fácil, vamos a decir, que hacerlo en cualquier otro lugar, porque ya te conocen. Entonces, si tú vas a lugares donde ya tienen una familiaridad con el Estado, con México, etcétera, puede que te ayude mucho más venderlo. Yo creo que aquí hay un elemento muy importante de venta en México: turismo. Turismo, a final de cuentas, pues somos uno de los principales estados que recibe turismo de muchas partes del mundo. Y eso te ayuda mucho, por lo menos, a ubicar a México. A lo mejor te ubican México de playa. Ay, sí, Los Cabos, Cancún, Vallarta, sí te lo ubican, ¿no? Claro. Algunos otros te llegan a ubicar zonas arqueológicas o zonas coloniales. Y eso es como un pequeño pie que te da muchas veces para empezar a hablar sobre México. Pero al final de cuentas, yo creo que la idea, y yo creo que lo más importante, es cacarear México en aquellos países que ya te conocen. Te voy a dar un ejemplo. Inversión alemana en México. Yo creo que bien o mal, los alemanes nos conocen por muchos factores. Un lado, somos exportadores muy fuertes en la parte de alimentos hacia Alemania, en la parte automotriz hacia Alemania, nos conocen muy bien. Pero también nos conocen muy bien en la parte de talento. Empresas que se han colocado en México aquí para hacer investigación y desarrollo han visto que hay un talento de ingenieros y técnicos muy bueno, inclusive al mismo nivel de los que hay en Alemania. Entonces, cuando tú llegas a esos países y tratas de promover México, es mucho más fácil, porque ya te conocen, ya tienen un antecedente, lo ven bien, lo ven adecuado. Hay países mucho más difíciles. Obviamente, si yo quiero ir a conocer México, yo quiero ir, vamos a decir, a hacer promoción de México a un país que no, vamos a decir, a Vietnam,
donde no tengo una sola inversión vietnamita en México, donde inclusive los productos de exportación de Vietnam compiten con los de México, pues es mucho más difícil el hacer ese acercamiento, ¿no? Entonces, yo creo que algo que es bien importante es enfocarte a estos lugares. Y en estos lugares tu promoción es totalmente diferente. Yo te lo digo, California. California, tú llegas a Jalisco y sí te dicen perfectamente todo lo que quieras. Saben quiénes somos. Saben quiénes somos, saben qué empresas están, saben cómo han crecido, etcétera, etcétera. Pero si yo de repente voy a hacer una promoción, por decirte algo, a Idaho, me va a costar mucho más trabajo hacer la promoción en Idaho, ¿no? Posiblemente si hay alguien que conozca Jalisco, etcétera, a lo mejor no sé cuántas empresas de Idaho hay aquí. Ese tipo de cuestiones es muy importante, ¿no? Yo, por ejemplo, te decía, te voy a comentar algo. Yo cuando recibía a un inversionista, por ejemplo, de Estados Unidos, y el inversionista venía de Texas a ver si se quedaba en Jalisco, yo lo primero que hacía era identificar un inversionista tejano que ya tuviera inversiones en Jalisco. Y con ellos yo hacía una cena privada sin que yo estuviera para que le platicara su experiencia en Jalisco. Y todos salían convencidos. Entonces, esa familiaridad creo que es importante. ¿Qué ha faltado? Yo creo que ahorita este sexenio, tanto a nivel federal como a nivel estatal, no hemos hecho la promoción adecuada de México. Claro. O sea, se tiene que hacer una promoción adecuada de México, tienes que estar en foros internacionales, tienes que hacer eventos internacionales, tienes que tener presencia en eventos muy, muy, muy significativos. Digo, México ya tenía antes una presencia, vamos a decir, bastante buena en la promoción. Participamos en ferias en Francia, en Alemania, en Reino Unido, en Suecia, hacíamos misiones comerciales a la India, a China. O sea, todo eso te ayuda. Entonces, todo eso es como una bola de nieve que te va ayudando a ti para que realmente puedas impulsar a México, ¿no? No, y como cualquier empresa, es tu departamento de marketing, claro, ¿no? Necesitas, o tu departamento de ventas, necesitas salir y tocar puertas como cualquier otro producto, cualquier otra empresa. Ahora, ahorita hablabas de esa familiaridad entre, por ejemplo, con California. En Estados Unidos, digo, somos vecinos, estaría muy mal que no supieran dónde está, qué hacemos. Pero hablando, por ejemplo, de Finlandia y específicamente el caso de Nokia que tocaste, ¿qué tanto crees que influya, para bien o para mal, la relación tan intrínseca, de esa simbiosis que tenemos con Estados Unidos, que se refleja indirectamente en ese tipo de países? O sea, Nokia y Finlandia, pues seguramente Nokia nos conoce pues porque estamos en el patio trasero de su corporativo, de sus oficinas centrales en Norteamérica, en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué tanto influye ahí? ¿Qué tanto influye, para bien o para mal, que seamos el patio trasero? Creo que el ejemplo de Nokia es mal ejemplo. Ajá. Y te voy a decir por qué. Ajá. Porque una vez me reuní con el vicepresidente de nuevos negocios de Nokia, un finlandés. Y entonces yo le dije, quisiera saber por qué tanto interés por México, tanta dedicación por México y tanto crecimiento en inversión por México. Y te voy a decir su respuesta. Dice, mi hija vive en Oaxaca y está enamorada de México. Claro. Y mi hija cada vez que dice, papá, todo lo que puedo hacer con México le va a ayudar. Claro. Entonces no quieres mal ejemplo. Ajá. Pero lo que tú dices, yo lo puedo vivir más cuando estuve en Reino Unido. Las inversiones británicas que vinieron a México, que en aquel entonces pues prácticamente Reino Unido era el segundo socio inversionista en México solamente después de Estados Unidos, todas vinieron a México porque estaban viendo el mercado americano. Claro. Y ahorita lo estamos viviendo. Claro. Yo siento que al final de cuentas, empresas como, llámale, suecas como Ericsson o empresas de este tipo, pues sí ven a México como un lugar potencial, que inclusive yo le llamo como un springboard, pues ya no solamente para atacar el mercado de Norteamérica, muchas veces para tocar el mercado de Sudamérica, para atacar el mercado de Centroamérica. Digo, lo vemos con las empresas automotrices que se encuentran ubicadas en Guanajuato. Mucha de la producción que tienen estas empresas automotrices en Guanajuato no se queda en México. Claro. Se está yendo al Caribe, se está yendo a Centroamérica, se está yendo a Sudamérica. Entonces, vamos a decir, sí hay un deseo detrás de invertir en México, de estar en México, de desarrollarse en México, pero con miras hacia el mercado. Para accesar al mercado principal que están buscando. Ahora, hay que tomar en cuenta también otra cosa que creo que es algo que muchas empresas se han empezado a dar cuenta. Cuando ven México y dicen, yo quiero estar en México para irme al mercado norteamericano, es totalmente válida su apreciación. Pero no se dan cuenta cuál es el mercado interno. Y cuando se dan cuenta que tienes un mercado interno muy importante, yo me acuerdo, a mí me tocó trabajar, entre los proyectos que me tocó trabajar el proyecto de H&M cuando vino a México.
y el encargado del proyecto de H&M para México era noruego. Y entonces me acuerdo que la primera incursión que hizo aquí H&M me dice, es que yo en México pues voy a estar en 4 ciudades, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, punto. Y yo le decía, ¿por qué? Pues porque ahí es donde está la gente. Sí. Le digo, a ver, no, o sea, ve a México. Yo te aseguro una cosa, en 2 años, 3 años vas a tener H&M's en toda la República. Claro. ¿Por qué? Pues porque así sucede. Hay otro proyecto también que es un parque de diversiones importante que también se quiere venir a México y de repente me dice, es que yo me voy a ir a colocar en Zapopan porque es donde hay mayor poder adquisitivo. Ajá. A ver, espérame tantito, o sea, México tiene el poder adquisitivo para pagar 660 pesos de entrada a ese parque por una membresía anual. Entonces, cuando se dan cuenta del mercado interno, te voy a platicar otro ejemplo que tengo también muy interesante. Yo me acuerdo mucho una empresa holandesa que fabricaba productos de bebé, carriolas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces dice, yo quiero abrir operaciones en Querétaro y mi producción al 100% va a ser mandarla a Estados Unidos. Ok, abre operaciones en Querétaro y me dice el holandés, ya me di cuenta que los mexicanos son muy buenos fabricantes de niños. Entonces, tuvo que duplicar la planta. Claro. Porque parte de lo que producía en la planta batería al mercado interno. Al mercado interno y parte de exportación. Entonces, cuando se dan cuenta de la importancia del mercado que tiene México, del poder adquisitivo que bien o mal es importante que tiene México, digo, si a lo mejor me dices, oye, es que hay muchos pobres en México, sí, pero al final de cuentas, si tú tomas una clase media, vamos a decir, de 35 millones de mexicanos, pues estás hablando que tiene la misma población que tiene Canadá. Totalmente, ¿no? Entonces, es un potencial bien importante para muchos productos, ¿no? Totalmente. Y ahí, por ejemplo, bueno, yo escucho y leo muchas voces que se rasgan las vestiduras de que nada más nos quieren por nuestra mano de obra. Y yo me pongo a pensar, a ver, ¿y eso importa? O sea, si me van a usar, úsenme, make me rich, ¿no? Como país necesitamos esos trabajos. Ahora sí que ya quisiéramos, o sea, tienen que ser buena paga, buenos sueldos, pero a final de cuentas, una gran parte del país no tiene acceso a esas oportunidades. Entonces, el tener inversión que nos busque por nuestras características principales. Que es cierto que necesitamos tener más educación, sí es cierto. Que necesitamos tener más infraestructura, pues sí es cierto. Pero a final de cuentas, hoy tenemos mucho que ofrecer como país, ¿por qué no explotarlo? Aquí voy a darte 2 respuestas. Una, por ejemplo, yo lo viví mucho con un estado vecino de aquí de Jalisco, cuando una empresa japonesa se fue a vivir allá. Se fue a abrir operaciones allá, en este estado pequeño cerca de Jalisco. De veras que le cambió la mentalidad al obrero de ese lugar. El sentirse empoderado de que estaba trabajando para una empresa japonesa que le daba seguro social, que le daba vales de despensa, que le daba ese tipo de cosas, como tú bien lo dices, empoderó a estos obreros. Claro. Exitosamente esta empresa ya está por abrir su segunda planta ya. Pero sí, vamos a decir, ese recurso humano yo creo que sí necesita tener este empoderamiento y que se crean que pueden. Ahora, yo creo que hay otro punto muy importante. Esa crítica que hace mucha gente de que solamente se aprovechan de México mano de obra, yo creo que tenemos que hablar de etapas. A ver, hubo una etapa en la cual la inversión llegó porque México tenía mano de obra barata. Luego llegaron los chinos, nos compitieron y salieron más baratos allá, luego más caros, etcétera, etcétera. Que ya no es el caso. Que ya no es el caso. Pero ¿cómo te explicas que empresas grandes estén abriendo centros de investigación y desarrollo en México? ¿Cómo te explicas en Jalisco que hay un centro de investigación y desarrollo de Intel, de Oracle, claro, de Bosch, de Continental, en San Luis Potosí es de 3M, el de Ericsson, el de Nissan en Aguascalientes? A ver, muchos desarrollos que trae tu coche, que trae mi coche, que traen los coches a nivel mundial, que traen tus computadoras, tus celulares, están hechos aquí, están hechos por ingenieros mexicanos. Y desarrollados aquí. Desarrollados aquí. Claro. Entonces, cuando mucha gente dice, es que solamente es mano de obra barata, no es cierto. A ver, ¿cuánta transformación no hubo en la industria de Jalisco que pasó de la maquila, la manufactura, a investigación y desarrollo? Y en la investigación y desarrollo lo que está haciendo, pues es realmente crear mentes brillantes. Entonces, yo sí creo que vamos a decir, sí hay todavía un lugar para mano de obra. Yo creo mano de obra, vamos a decir, barata. Inclusive, ¿qué está sucediendo con grandes corporativos? A mí me encantaría que inclusive empresas mexicanas tomaran el ejemplo.
grandes corporativos transnacionales, ¿qué están haciendo? Pues contratan a un chavo que tiene secundaria, lo contratan como obrero, quiere hacer prepa, la puede hacer in-house dentro de la empresa. Acaba la prepa y puede hacer carrera. Claro. Hay una empresa que el año pasado anunció que tiene 27 nuevos ingenieros egresados de sus plantas de producción. Fíjate. Entonces imagínate tú, o sea, quiere decir que muchas veces... Hablando de formación, así es, de talentos. Quiere decir que no solamente tienes mano de obra barata, tienes un talento, pero un talento que muchas veces no tiene las posibilidades de seguirse desarrollando, ¿no? Claro. Ahora, ahorita me decías, ahorita hablábamos de cómo ven los países a México, ¿no? ¿Cómo ves tú a México? ¿Tienes algo que te esté ahí molestando, que digas tú, híjole, esto sí me preocupa? Mira, ¿Cómo ves tú al país? Mira, yo creo que bien o mal, vamos a decir, con el gobierno anterior, no con el actual, México llevaba un camino. Creo que México, con la reforma educativa, la reforma financiera, la reforma laboral, etcétera, llevaba un camino. Bien, mal, chueco, pero llevaba un camino. Un aeropuerto de primera en Ciudad de México, obviamente. O sea, había muchos factores que decías, México va para adelante. Yo creo que este sexenio, y te lo voy a decir francamente, pues nos fuimos para atrás. Nos fuimos a la época del PRI antiguo, ¿sí? Hubo retrasos muy considerables. Para mí uno de los más graves fue el de energía, porque ¿qué está sucediendo? Actualmente el mundo, los inversionistas extranjeros te están pidiendo fabricar con energías limpias. Y si queremos atraer inversión extranjera, tenemos que tener políticas encaminadas a las energías limpias. Llámale a eólica, llámale solar. Entonces, ese yo creo que es un retraso grave para México. Lo vemos con los propios inversionistas. Entonces, creo que ese es un punto importante, la parte, vamos a decir, energética. ¿Te preocupa? Sí, me preocupa, y me preocupa mucho, porque vamos a decir, si el BID estima que México puede duplicar su inversión extranjera por año gracias al nearshoring, simple y sencillamente sin una política energética adecuada, pues a lo mejor de duplicarlo nos va a llegar una cuarta parte, una tercera parte, pero no nos va a llegar todo. Entonces, yo creo que ese sí me preocupa. O sea, yo creo que temas así de preocuparme, uno es eso, otro es la inseguridad. Creo que la inseguridad también juega un papel muy importante. Y yo te digo por qué, porque los últimos inversionistas que yo he recibido, inclusive tanto estando en el gobierno estatal como ahora, es una de las primeras preguntas que te hacen. ¿Cómo está la seguridad en tal lugar? ¿Cómo está la seguridad en este lugar? Entonces, yo creo que ese es otro tema que habría que tocar. Sí me preocupa. Entonces, te digo, número 1 sería energía, número 2 sería la parte de seguridad, y número 3, yo creo que lo que tenemos que hacer ahorita es desarrollar talento, y desarrollar más talento, más calificado y más especializado y más bilingüe. Si esos 3 problemas, vamos a decir como los veo, se pueden solventar, creo que México puede llegar a las estadísticas y a los números que se están previendo que pueda recibir de inversión extranjera de diferentes sectores. ¿Certeza jurídica? Certeza jurídica, ese es otro punto, creo que ese también es otro de los puntos, vamos a decir, claves, ¿no? O sea, que tengas certeza jurídica, que no te cambien. Y digo, y si ya estamos hablando así, como dicen ahora sí, a calzón quitado, pues corrupción. Digo, o sea, no te explicas cómo hay lugares donde de repente, pues para sacar un permiso te están pidiendo $2 millones. Bueno, ahorita tocas ese tema muy importante porque hace rato platicábamos antes de empezar de las inversiones que se han ido por diferentes razones, ¿no? Entre ellas, pues hay inversiones, no sé si digo, yo quiero pensar que no se han ido, simple y sencillamente están retrasadas, esperando un cambio de gobierno, pero que se han detenido por ese tema de corrupción. Simple y sencillamente son empresas que dicen yo no estoy dispuesto a pagar un centavo por mordidas o por engrasar a nadie y pues les resulta que su proyecto que puede generar N,000 empleos está detenido porque hay 2, 3 personas en un municipio que no se los permite, ¿no? Es un problema muy grave, yo sí creo que eso sea un problema muy grave. Hay que entender, yo creo que aquí hay algo muy importante, entender la mentalidad de las empresas extranjeras que llegan a México. O sea, ellos no entienden lo que es la palabra corrupción, ellos no entienden la palabra que es mordida. No está en su manual. No está... Con la gran mayoría. Sí, la gran mayoría, que sí. Digo, muchas de las que he tratado no están en la mayoría. Entonces dicen tú, ¿pero por qué tengo que pagar? ¿Dónde está?
O sea, ¿qué factura me van a dar? O sea, ¿en qué concepto? ¿Sí me explico, no? Claro. Entonces, yo creo que ese es un punto muy, muy, muy importante. O sea, creo que inclusive los políticos tienen que entender la ventaja. Digo, porque al final de cuentas tú lo dices. A ver, si una empresa llega a mi municipio y me crea 4,000, 6,000 empleos, oye, qué maravilla. Son más impuestos para mí, claro. Es más gente contenta, es bajo delincuencia. O sea, la verdad creo que son factores muy, 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 muy importantes que se pueden manejar, ¿no? Y creo que México tiene que hacer, México como país, un esfuerzo muy importante para poder decir, ¿sabes qué? México es un poco más transparente en esta parte de certeza jurídica y este tema. Ahora, también tenemos que ser más fáciles, ¿no? A la hora de que alguien quiera crear empresas, invertir, etcétera. Digo, porque es la misma complejidad. Digo, es muy complejo para una empresa mexicana crearse, nacer. Imagínate para una empresa extranjera que quiere abrir aquí. Yo eso lo viví mucho cuando estuve en Reino Unido y en Canadá. Ellos están acostumbrados a las leyes del Commonwealth. Ajá. Entonces, tu labor estando en el extranjero como asesor comercial o de inversión, es darles a entender eso. O sea, yo ya sé que tú, estando en Inglaterra, vas a abrir una empresa en Canadá y es ley de Commonwealth y es muy fácil. Aquí te vas a meter a otra ley totalmente diferente. Te vas a meter a un país totalmente diferente que lo que te va a permitir o lo que te va a decir, al final de cuentas, es esto se hace así. Entonces, lo que quiero que entiendas mucho es a qué te vas a enfrentar en México. Te puedo decir que hay empresas extranjeras que sí lo entienden, que sí dicen, voy a entrar en una dinámica diferente, voy a entrar en tiempos diferentes, y que muchas veces lo que quieren, como tú lo dijiste, es franqueza. Oye, ¿cuánto tiempo me lleva a formar una empresa en México? Tú le puedes decir 2 años. Ah, bueno, pero ya estás segura que 2 años... En 2 años estoy puesto, estoy listo, estoy hecho. Pero ya mentalmente él ya sabe que es 2 años. El problema en México es ahorita, ya viene. O sea, 3 meses. No. Esa parte creo que es bien importante, sobre todo cuando se trata con un extranjero. El darle la certeza, no importa qué tanto sea, qué tanto tiempo sea, pero darle la certeza creo que sí es muy importante. Sí, y como dicen, mejor que obtengan sus licencias, permisos y registro y demás en menos tiempo y que sea una sorpresa favorable. Ahora, ahí por ejemplo, toda esa gran oportunidad del nearshoring que yo comparto, ¿no? Yo creo que es una oportunidad de una época. Sí, creo que se pueden contar con los dedos y con una mano y te sobran dedos las oportunidades de este tipo en el mundo, que pueden ver países en el mundo. Ahí te va un dato. Hay 35 trillones de costo hundido de fábricas de manufactura en China solamente, de empresas europeas, norteamericanas, canadienses y demás. Todo eso, si los americanos principalmente, que es el mercado más grande, canadienses, el mundo en general, quieren seguir recibiendo su producto terminado como lo conocemos actualmente, la gran mayoría de esas empresas se tienen que mover. Ya no hablemos de México, hablemos de este lado del mundo, las cadenas de suministro, todo lo que eso implica. La diferencia entre China y México, entre muchas otras cosas, es que aquí somos 130 millones, allá son 1,300. Y si ese porcentaje fuera el que obtuviéramos de esa migración de empresas, estás hablando del 10%, que para mí yo creo que es una muy, muy, muy apetitosa oportunidad, ¿no? Y luego hay voces que hablan y dicen, ya se nos pasó, desaprovechamos la oportunidad. No hay inversión extranjera directa, son puras reinversiones. Y nosotros que estamos a pie a nivel de cancha, pues vemos que no es así, vemos que sí está moviéndose y demás. ¿Crees, que ya se ha vuelto una pregunta, ¿crees en el nearshoring? ¿O realmente ves que eso es algo que pudo haber sucedido, se va a convertir en una leyenda urbana porque nunca sucedió? A ver, yo voy a decir varias cosas. Uno, el nearshoring está sucediendo en varias partes del mundo. Correcto. Hay un nearshoring que se está dando en países asiáticos para surtir China, un nearshoring que se está dando en Europa del Este para surtir Europa,
y el nearshoring que se está dando en América Latina para surtir Estados Unidos. Entonces, el nearshoring sí existe y es estar más cerca de tu cliente. Ahora, como yo lo he platicado con mucha gente, México siempre ha vivido un nearshoring. Claro. A ver, años tenemos viviendo el nearshoring, que a lo mejor es muy grande a veces, a lo mejor es muy pequeño, que a lo mejor es más intenso, pero al final de cuentas, yo creo que el primer nearshoring que vivimos es cuando se firma el Telecán. Y de ahí, pues, inversiones que llegaron a Chihuahua, a Tijuana, a todos estos lugares, pues, siguieron llegando, siguieron expandiéndose, ¿no? La diferencia era el origen de esas inversiones. O sea, no el origen. La diferencia era de dónde venían. Sí. Sí, porque con el Telecán se vinieron de Estados Unidos a México para seguir surtiendo el mercado americano. Ahora estamos hablando del otro lado del mundo para el mismo sentido. Sí, entonces, ¿qué estamos viendo? Que vamos a decir, si ese nearshoring que se dio con el Telecán fueron de empresas, vamos a decir, americanas, canadienses, que se vinieron aquí para mandar al mercado americano, ahora estamos viendo algo que no se veía, que es, independientemente de que vengan empresas chinas, pues están viniendo empresas de la India que quieren fabricar en México. He de destacar que el estado con mayor inversión extranjera de la India en México es Jalisco, pero en el tema de tecnología de información. Claro. Pero ahora está viniendo manufactura. Hemos estado recibiendo empresas de Malasia, hemos estado recibiendo empresas de Vietnam, hemos estado recibiendo empresas asiáticas, vamos a decir, de Indonesia, que son países que no son recurrentes en el nearshoring que estábamos acostumbrados, que era netamente norteamericano. Entonces, estos son nuevos y primero tienen que conocer cómo se lleva a cabo el nearshoring aquí en México y cómo entenderlos a ellos también, claro. Porque ellos al final de cuentas lo que buscan es entrar al mercado norteamericano. Entonces, si tú me dices, ¿está sucediendo el nearshoring? Yo creo que sí está sucediendo. Creo que sí hay que ponerle mucho más énfasis, porque yo coincido contigo, si vemos las últimas estadísticas de Secretaría de Economía, especialmente el caso de Jalisco, son muchas ampliaciones de empresas que están aquí, que me da mucho gusto, porque quiere decir que las empresas están prosperando, claro. Prosperando y están bien, pero sí se tienen que hacer esfuerzos más enfocados para tratar de atraer nuevas inversiones, nuevos proveedores. Yo creo que esta parte de la proveeduría, digo, lo que acaba de pasar, ¿no? Ahorita ciertos productos e insumos que venían de China, se les puso un arancel a Estados Unidos y muchas empresas que consumían este tipo de insumos de repente se voltearon a buscar proveedores mexicanos de esos insumos. Claro. Y eso va a estar pasando. Claro. Y ya sea que las empresas chinas vengan a fabricar aquí y cumplan con sus grados de integración nacional o regional para que el producto se considere mexicano y no sea solamente ensamble chino, o tienes que buscar proveeduría mexicana. Entonces, este nearshoring, vamos a decir, tiene mucho más vértices. Independientemente de la industrial, de la comercial, de la escolar, de lo que quieras, tiene muchas más vértices. Entonces hay que saber entender estas vértices de qué está buscando. Pero creo que ahí la oportunidad es todavía más grande. Claro, ¿no? sí. O sea, realmente ahí como oportunidad estamos hablando de un gran impacto, de un gran efecto, porque como dices, no es solamente el tema de la manufactura o de la maquila o de lo que sea, o sea, estás hablando de muchas otras líneas impactadas por lo mismo, ¿no? Ahora, entonces, en ese mismo tenor, ¿no? Y hablando específicamente de Jalisco, ¿no? Pues no estamos pegados a la frontera, como otros estados del norte. Estamos muy cerca del puerto, que sí definitivamente nos da un valor agregado. ¿Qué le falta a Jalisco? ¿Qué más tiene que hacer Jalisco? Bueno, a ver, yo creo que, caso de Jalisco, yo creo que Jalisco es el primer estado que no está en la frontera que recibe más inversión extranjera. Entonces, creo que ese es un punto importante. Segundo, Jalisco tiene el segundo corredor industrial más importante después del Estado de México, que es el Salto de Ixtlahuacán y Tlajomulco. Sí. El centro del país es el segundo. Ah, del centro del país, no de todo el país. No, como corredor, del centro del país. Ok. ¿Qué tiene Jalisco? Puerto de Manzanillo, Libramiento, una zona metropolitana bastante diversa. El aeropuerto, ahorita quiero hablar del aeropuerto. Tiene el aeropuerto y tiene algo que es bien importante que muchas veces no nos percatamos: calidad de vida. Claro. No digo calidad de vida para mí, digo calidad de vida para los extranjeros que se vienen aquí. Yo me acuerdo de una empresa danesa que se vino a invertir aquí en Jalisco y la esposa, sobre todo del CEO, estaba muy preocupada de qué iba a hacer en Jalisco, ¿no? Y de repente la fui a ver 2-3 años después y me dijo, es que yo no sabía que tenía playa tan cerquita, tenía montaña tan cerquita, tenía un lago tan cerquita. Entonces, todo eso es calidad de... O sea, todo eso en conjunto creo que hace que Jalisco se vuelva un lugar muy atractivo. Aparte de una especialización
que yo creo que ese va a ser su gran valor agregado de Jalisco. Jalisco se está especializando en la industria, que es la industria del futuro para muchas industrias, que son microprocesadores. Ahí va, para allá iba. O sea, prácticamente Jalisco tiene el 70% de los microprocesadores que se fabrican en México, están haciendo investigación y desarrollo, están haciendo ATPs, están haciendo un montón de cosas, ¿no? Ahora, te detengo ahí tantito. La oportunidad dentro de esa industria de microprocesadores es enorme para Jalisco, por todo lo que acabas de decir. Sin embargo, hay una buena cantidad de variantes que son realmente las más fuertes, que son los microprocesadores. Ahí sí, el nombre, los microprocesadores. Estás hablando de lo que utilizan los celulares, de lo que utilizan otros microcomponentes. Aquí se hace mucho todavía de lo que viene en la industria automotriz, de lo que viene en los enseres domésticos, de lo que viene... Pero esa especialización la tienen captada 2 empresas en Asia. Bueno, te voy a decir una cosa. ¿Cuál es la empresa más valiosa actualmente en tecnología? NVIDIA. NVIDIA, sí, claro. Ok, NVIDIA está haciendo microprocesadores con inteligencia artificial. Ajá. Lo está haciendo en Jalisco. Así te digo, lo está haciendo en Jalisco. Vale. Entonces, sí, tomo tu punto de vista, pero creo que al final de cuentas hay un potencial muy importante de Jalisco. Estoy de acuerdo en que esa es la oportunidad, específicamente para Jalisco. Para Jalisco, esa es la oportunidad. Correcto. Por eso, ¿qué tiene que hacer Jalisco? Para poder captar eso, porque no es nada más. ¿Qué tiene que hacer? Si no lo agarramos nosotros, alguien lo va a agarrar. Yo creo que un punto muy importante de lo que tiene que hacer es hacer una promoción muy dirigida y muy específica. ¿A qué me refiero? ¿Quiénes usan microprocesadores? Computadoras, automóviles, bla, bla, bla. Ok. Entonces, ¿cuáles son mis sectores prioritarios que voy a tener yo en Jalisco? Oye, voy a tener industria electrónica, voy a tener manufactura mediana, voy a tener autos eléctricos, voy a tener computadoras, celular, bla, 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 bla. ¿Sí? Dispositivos médicos, etcétera. Todos esos llevan microprocesadores. Ok. Entonces, yo ya tengo cuáles son los sectores prioritarios para el Estado que obviamente van a necesitar en insumo. Ese es el punto número 1. Ahora, ¿a dónde voy a ir a hacer promoción? Que iba relacionado con lo que tú mencionabas. California, Texas, Alemania, Japón y China. Con esos 5 lugares, yo puedo hacer más o menos el 80% de la inversión que está llegando a Jalisco. Taiwán. Taiwán incluido. Taiwán incluido. Sí, Taiwán ahí. Es que ellos dicen que no son China. A ver, ¿qué me vas a decir tú? Oye, no, que la madre patria, que España. A ver, señores, pues España invierte mucho en el sector turismo. Claro. Entonces, pues, si te interesa el sector turismo que no tiene microprocesadores, pues vete a viajar a España y a comer bien. Pero no, o sea, hay que ir a lugares donde hay manufactura. Yo me acuerdo que en algún momento me dijeron, es que voy a ir a Qatar porque hay mucho dinero. Pues mejor vete a los Altos de Jalisco y ahí también hay dinero. Claro. No es cuestión de irte a un país donde haya dinero, es cuestión donde haya industria y que esa industria pueda fabricar en México. Entonces, yo creo que ese enfoque es bien importante. ¿En dónde voy a tirar mis materias, no? Oye, que España, pues no. Canadá, pues Canadá invierte mucho en cuestión de minería, ¿no? Oye, Holanda invierte mucho en cuestión de servicios. O sea, ese acotamiento de a dónde vas a empezar tu fuerza, dónde vas a empezar. Yo me acuerdo que mucho, en algún momento, cuando estuve en gobierno del Estado, tuvimos una estrategia muy específica para Texas, principalmente para Austin, ¿no? Y de repente nos dimos cuenta que Costa Rica se aventaba 4 eventos y seminarios en Austin para atraer inversión extranjera a Costa Rica. Y era Costa Rica quien estaba haciendo seminarios. Y nos decían, México eso debería estar haciendo. Nosotros deberíamos estar haciendo eventos de promoción de Jalisco en todo lo que es el Silicon Valley. En todo el tiempo. Tendríamos que estar haciendo en Austin, en Alemania, viendo todo este desarrollo que está haciendo con autos eléctricos, ¿sí? O sea, esa es la parte, ese enfoque. Pero yo sé que muchas veces lo que nos gusta es, ya sabes, viajar, como dicen los de Relaciones Exteriores, nos encanta la ruta Revlon, ¿no? Claro. París, Londres, Madrid, ¿no? Nos encanta la ruta Revlon porque son países bonitos y veo el Big Ben y veo la Torre Eiffel. Pero yo creo que en este sentido, cuando estás metido realmente en la parte de promoción, tienes que tener un enfoque, una estrategia bien precisa y así es como vas a empezar a dar resultados. ¿Por qué?
Porque tú traes una empresa alemana fuerte. Y aquí ya tienes un caso de éxito de venta. En Jalisco tienes a Bosch y tienes a Continental. Claro. Entonces, con que te traigas una empresa más, les digas, oye, pues ya estas empresas están aquí, ya tienes la mitad de tu estrategia realizada. No, y como cualquier otro producto, tienes que tener una estrategia y saber quién es tu mercado, quién es tu cliente, a quién le puedes vender, quién te necesita, ¿no? Sí. Ahí, por ejemplo, ¿cómo ves hacia atrás tu desarrollo dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico? ¿Qué crees que te haya faltado o qué crees que haya faltado durante ese tiempo? O sea, ¿qué querías hacer que a lo mejor no alcanzaste a hacer? Me agarró una pandemia de 2 años. Me agarró una pandemia de 2 años. Creo que íbamos por muy, muy buen camino, íbamos muy bien enfocados, íbamos con una estrategia muy precisa, íbamos con metas muy claras, pero de repente nos agarró la pandemia. Y la pandemia sí te frenó mucho, pues lo que son visitas, misiones, claro, cualquier cuestión. Entonces, si me hubieras dado 2 años más de no pandemia, creo que los resultados hubieran sido muy, 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 muy buenos. Por lo mismo, ¿no? Porque, a ver, yo doy clase en el TEC y muchas veces quiero estudiar comercio internacional. Y piensas que sales estudiando comercio internacional y ya sabes todo. O porque hiciste un viaje de intercambio de 3 meses por China y eres el experto en China. Pues no es cierto. A ver, el comercio exterior y la atracción de inversión extranjera, vuelvo a repetirlo, es de experiencia. Es de muchos años de estar arrastrando el lápiz. Es de muchos años de tener proyectos frustrados. Es de muchos años de ver cómo tuviste casos de éxito y cómo tuviste casos de fracaso. Todo eso se va llenando como un bagaje, que es lo que te va a dar a ti lo que hablabas tú al principio, ¿no? Esta posibilidad de decir, este proyecto vaya, este proyecto me interesa. Porque si de repente, yo me acuerdo que de repente había un proyecto bueno y que sabíamos que estaba casi Jalisco en la recta final y te ibas a visitar al CEO, que muchas veces yo no estoy de acuerdo de visitar los CEOs, yo estoy más bien de acuerdo de visitar al VP de Desarrollo de Nuevo Negocio. O sea, el encargado, el de la talacha, porque es al que tienes que convencer, ¿no? Claro, es el que va a estar metido ahí. Exactamente. Entonces, a ese es al que tienes que ir a convencer, ¿no? Pero esa es la parte que tienes que tener bien clara, ¿no? Entonces, yo siento que a mí, en los 3 años que tuve, creo que se me atravesó una pandemia por 2. Se te atravesó, ¿no? Se me atravesó y no pudimos movernos más. Ahora, de nuevo, o sea, bueno, esas son oportunidades que tiene Jalisco. Estamos en una transición, vamos a hacer un cambio, ¿no? Un cambio de gobierno en estados, municipios y demás. ¿Qué tendría que hacer el gobierno del estado en esa dirección? Ahorita me hablaste de la promoción, pero ya hay una base, ya hay una estructura, ya tenemos una secretaría, ya tenemos todo eso. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Tendrían que hablar, agarrar el teléfono rojo y hablarle a Sergio Ríos? No. Voy a decir algo, pero bueno, no sé cómo lo vayan a tomar. Yo quitaría las coordinaciones. Se creó una figura de coordinación en este gobierno. Se creó una figura de jefe de gabinete en este gobierno. Entonces, para que un secretario pueda tener acceso al gobernador, tiene que pasar el coordinador, el jefe de gabinete, y después llega el gobernador. Cuando anteriormente, pues el secretario prácticamente dependía directamente del gobernador y llegaba y le platicaba sus cuestiones directamente de qué estaba pasando, ¿no? Entonces, yo lo primero que haría es eso, que los secretarios tengan contacto directo con el gobernador, que tengan acuerdos con el gobernador y sepan exactamente qué es lo que quieren hacer. Yo creo que el cambio de gobierno aquí en Jalisco es positivo. Te iba a preguntar, ¿eres optimista? El nuevo gobernador electo creo que es una persona que le sabe al negocio, que es pro-business, y creo que eso es algo muy, muy positivo. Y yo espero que se rodee de un buen equipo de trabajo que le permita a él, vamos a decir, enfocarse en esto que te digo, ¿no? Que tenemos que enfocarnos en sectores y en países. Y si lo logra, creo que es muy bueno. Creo que hay cosas interesantísimas. Digo, yo reviviría más la figura de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. En el sexenio pasado prácticamente trabajaba de la mano SEDECO y la CICIT. Cualquier proyecto de inversión se recibían de manera conjunta. Los dos con una inteligencia, vamos a decir, una promoción muy fuerte, tanto el secretario de Desarrollo Económico como el de la CICIT, que en paz descanse, o sea, vendían Jalisco y lo vendían muy bien, uno en la parte promocional y otro en la parte técnica. Entonces yo sí creo que se tienen que hacer estas sinergias de nuevo, y vuelvo a lo mismo, tienes que tener que los secretarios prácticamente, vamos a decir,
reporten directamente al gobernador, porque si no, es como el teléfono descompuesto y el teléfono descompuesto pues no funciona. Hay una figura similar que está anunciada ya para la presidenta, digo, para el gabinete, ¿no? de la presidenta electa, ¿no? Uh-huh. De ciencia y tecnología. Sí. O sea, es una figura similar. Sí, ya hay unas, van a llamarles Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y Igualdad, una cosa así. Se está viendo con buenos ojos. Uh-huh. Creo que es importante. Digo, creo que ella trae un background científico, entonces pues esperemos. México puede hacer mucho en esa parte. Digo, yo que he tenido tanta relación con empresarios extranjeros y cuando les digo, dime cuál es la gran ventaja que tiene México sobre otros países, me dicen, la creatividad del mexicano. Yo no sé qué tiene el mexicano, pero el mexicano es muy creativo, es muy propositivo, es muy entrón, es muy echado hacia el frente. Dice, si yo contrato un ingeniero extranjero, el ingeniero es solamente para cambiar el foco derecho. El mexicano te cambia el foco derecho, izquierdo, de atrás y adelante y te cambia lo que no son los focos. Entonces, esa creatividad, dice, no la encuentras en ninguna parte del mundo. En ninguna. Ni en Asia, en ninguna. Entonces, yo creo que si tú le das un poquito de empuje a esa creatividad, digo, nada más hay que ver las empresas que hacen investigación y desarrollo y cuántas patentes han desarrollado aquí en México. Impresionante. No, he visitado los corporativos, los centros de investigación de algunas de esas empresas, ¿no? De las alemanas, y tienen un muro completo lleno. Y les falta muro. Claro, de todas esas patentes que se han desarrollado ahí. Sí, les falta muro. Sí. Entonces dices tú, eso es lo que hay que impulsar. Eso es lo que hay que impulsar. Y hay que impulsar. Otra beta que yo también le daría mucho énfasis es impulsar a que las mujeres estudien tecnología. Yo cuando Cañete Jalisco, cuando Cañete Occidente sacó este libro de las 26 mujeres en tecnología, yo lo cacareé por todos lados. Y los señores, sí se puede. Hay primeros niveles. ¿Por qué 26? ¿Y por qué 26? Porque son las que identificaron como primeros niveles y segundos niveles en Jalisco. Órale. O sea, son, ya sean que sean CEOs o VPs. Muy bien. En Jalisco, pero son 26. Claro. Por eso en tecnología. En tecnología. Entonces, imagínate tú que no tuvieras 26, pero que tuvieras 200 mujeres en tecnología. No, bueno. Son buenas. O sea, realmente hay que impulsar también esta parte, vamos a decir, de que las mujeres se metan en la parte tecnológica, porque creo que eso puede dar un potencial importantísimo a México. Y entre que es mujer y que tiene creatividad, creo que podemos llegar, digo, hay que ver ahorita cuántas CEOs a nivel mundial no hay que son mujeres. Entonces yo sí creo que hay un potencial ahí bien importante, una beta que tenemos que trabajarla. Yo en algún momento hice un ejercicio muy bonito en Aguascalientes, me acuerdo que fue un sábado, en el cual hicimos un evento que invitamos a niñas de secundaria, puras niñas en secundaria y niñas en prepa, y las speakers fueron mujeres en tecnología. Y les hablaron sobre cuál fue su experiencia, lo que están haciendo, etcétera, con la intención de que estas niñas de secundaria y prepa, pues al final de cuentas escogieran una carrera que le llaman STEM, para que entonces pudieran incorporarse a esta tendencia mundial que viene, ¿no? Porque ya está aquí. O sea, claro. Inteligencia artificial está aquí, Machine Learning está aquí, entonces tienes que tener más gente capacitada, ¿no? Te voy a hacer una pregunta difícil. A ver. ¿Regresarías? ¿A dónde? ¿Al gobierno? Sinceramente no. ¿No? Sinceramente no. Creo que hay muchas... O sea, ¿lo estás oficializando? Pues casi lo estoy oficializando. Digo, me encanta la labor. Creo que la labor es preciosa. La labor es muy loable. Es muy bonito trabajar por México. Es muy bonito trabajar por Jalisco. Es muy bonito dar resultados. Pero te das cuenta que hay exceso de compromisos políticos. Te das cuenta de que no te dejan trabajar como tú quisieras, ¿no? ¿Y eso no se puede cambiar desde adentro? Pues... Porque eso lo escuchamos de todos lados, ¿no? Hay muchos empresarios que harían un excelente trabajo o gente acostumbrada al desarrollo de empresas que podrían hacer un excelente trabajo en el gobierno a cualquier nivel. Y muchos o la gran mayoría responden lo mismo, güey. Entonces, pero bueno, a final de cuentas, de algún lado se tiene que empezar si queremos cambiar eso, ¿no? ¿No sería más fácil hacerlo desde adentro que... Mira, yo creo que ahí, sobre todo, yo creo que hay falta una cuestión muy importante que lo tuvo, creo que el gobierno de Fox, no me acuerdo qué gobierno fue, ¿cómo le llamaron? La profesión de la carrera. La profesionalización. Profesionalización de la carrera. O sea, si tú vas a tener gente en la Secretaría de Salud,
pues desde el secretario hacia abajo tiene que tener gente que haya tenido experiencia, fogueo en la parte de salud, que haya tenido años de práctica. Pero no, que de repente es que este fue de este partido y este le ayudó a este partido. Y entonces, pues ya cuando hace la compensación del compromiso político en la Secretaría de Salud, pues resulta que no hay ningún médico. ¿Sí? Y todos pues son amigos de alguien. Entonces, esa falta de profesionalización creo que es lo que te limita al tipo a poder hacer eso desde adentro. Claro. Porque si tuvieras gente profesional, pues simple y sencillamente sabes que vas a hablar el mismo idioma, sabe que les vas a decir, sí, pero cuando no, pues te cuesta mucho trabajo. Digo, hazte cuenta, si alguien estuvo en desarrollo social, que no es mi crítica hacia desarrollo social, estuvo en desarrollo social, y lo metes a desarrollo económico, pues va a tener un enfoque social de lo económico. Cuando dices tú, oye, es que hay que verlo mejor, mete a desarrollo social y mándeme una gente con las credenciales para desarrollo económico. Entonces yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Esta profesionalización. Yo creo que hay un estado ahí del Bajío que ha hecho muy bien su tarea en cuanto a la Secretaría de Desarrollo Económico, porque si tú te pones a ver... ¿Qué es quién? ¿Eh? ¿Qué es quién? Guanajuato. Ajá. Pues muchos de sus ejecutivos empezaron como becarios, de becarios pasaron a analistas, de analistas pasaron a directores, de directores pasaron a subsecretarios. Pues entonces de repente tú hablas con un subsecretario de ese estado y tiene 20 años en la secretaría. Pero también... se conoce el proyecto de pe a pa y sabe todo lo que hubo. Pero también es un caso aislado, creo yo, porque ha sido estados que han permanecido de un mismo color durante muchos años. Pero ¿no? tendríamos que blindar eso para que esta gente no tenga color, claro, y siga creciendo. Porque eso es lo que necesitas, gente bien profesional en ciertas áreas que son críticas para hacer las cosas bien. Digo, a mí algo que me sirvió mucho estando en desarrollo económico del estado, pues es que ya traía todo el bagaje de ProMéxico. Entonces, muchos de los proyectos que yo traía en Secretaría de Desarrollo Económico, pues los traía desde que estaba en ProMéxico. Ahora sí que los vi crecer, nacer, desarrollarse, estos problemas y todo. Y eso te ayuda mucho, mucho. Ahora, definitivamente desde el inicio de este sexenio, y pues va a continuar así, hay un cambio de enfoque, ¿no? El tema social es muy importante. Y bueno, a partir de ahí se ha movido todo en las diferentes disciplinas, direcciones, decisiones, proyectos y demás. ¿Qué es lo que rescatarías que se pudiera mantener, si es que hay algo, de lo que ya existe? A ver, yo creo que el enfoque social no hay que perderlo. Y yo te voy a dar un ejemplo muy claro. En algún momento, parte del presupuesto que yo tenía lo mandan a un enfoque social. Y mi planteamiento es bien sencillo. ¿Quién hace más labor social? ¿Ellos o desarrollo económico? Te voy a poner un ejemplo muy claro. Una inversión que llegó al Salto. Llegó e invirtió $28 millones y creó 4,000 empleos. ¿Sí? Y es una inversión que trajo desarrollo económico para el Salto. ¿Quién está haciendo más labor social? Pues desarrollo económico. Claro. Estás creando 4,000 empleos con seguro social, con prestaciones. Potencialmente 4,000 familias. Claro. Entonces, creo que esa parte del desarrollo económico, viéndolo como dando dinero a, no funciona. Tú tienes que darle trabajo a. Y dándole trabajo a, creo que todos estaríamos mucho mejor. Entonces, si me dices, ¿es rescatable? Sí es rescatable. Más que el modo, la forma. Y creo que la forma puede ser bien interesante. La forma puede ser lo más interesante. Y puedes desarrollar muchas cosas, hacer proyectos bien interesantes, porque al final de cuentas, volvamos a lo mismo. Por ejemplo, hay un sector que está creciendo mucho por la parte de autos eléctricos, que son las inversiones de empresas que hacen arneses. Y arneses no es más que un ensamble. Es intensivo en mano de obra. Pues entonces deberían de empezarte a ver que en zonas, vamos a decir, de alta marginación, o en zonas con una población muy grande, pues puedes traerte una inversión de empresas arneseras. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al final de cuentas le vas a poder dar trabajo a 4,000 o 6,000 personas de ese lugar. Claro. Y con un proceso muy sencillo, que si ya la empresa los quiere capacitar, es otro boleto, pero sí lo puedes hacer.
Vamos aterrizando un poquito hacia el final. Has pasado una buena cantidad de tu vida profesional en la docencia. Sí. ¿No? Como maestro, como profesor. ¿Por qué? Porque yo creo que lo más importante que tienes que tener en esta vida es transmitir. Tú no te puedes quedar con tu conocimiento. Uh-huh. Si tú te quedas con tu conocimiento, lo mismo es un egoísmo. Si tú no creas equipos de trabajo, o sea, tienes que transmitir. Y a mí no sabes la satisfacción que me da el poder pararme en un grupo y hablarle de mis proyectos, de mi experiencia, de lo que he hecho, lo que no he hecho. Y los chavos, o sea, si tú quieres ir a aprender, pues agarran un libro, un TikTok, un YouTube y aprenden. Claro. Pero de la experiencia no lo aprenden. Entonces yo creo que el transmitir tu experiencia, el transmitir lo que viviste, el transmitir los proyectos que llevaste, eso a las nuevas generaciones les enriquece mucho, mucho. Y yo por eso me encanta dar clases, porque creo que el transmitir tu experiencia, digo, a mí me pasa cuando yo hago una presentación en X lugar y me dicen, oye, me presta tu presentación, aquí está. Oye, ¿la puedo hacer yo? Pues hazla tú. A mí mientras más información circule, mientras más gente se entere, creo que es mejor. Entonces, por eso me sigue gustando la docencia. Digo, en total tengo 15, casi 20 años dando clases. Y la verdad, me encanta, me encanta. Digo, sí, las generaciones han cambiado, son más difíciles, lo que quieras. Pero al final de cuentas, creo que cualquier generación valerá mucho el no tener un profesor teórico y el tener un profesor práctico. Claro, y con experiencia. El profesor práctico hace totalmente la diferencia en cualquier universidad. Creo que en algún momento platicábamos acerca de eso, ¿no? Que hay algunas universidades que le exigen al profesor o que una maestría o que un doctorado o que no sé cuántos títulos, más que un termómetro, más grados que un termómetro, ¿no? Y el tema de la experiencia, pues a final de cuentas no lo consideran, ¿no? Yo creo que eso es lo más valioso, porque hace mucho leí en algún libro que puedes aprender, una persona puede aprender de dos formas, de la forma inteligente o de la forma sabia. Uh-huh. Y la inteligente es por experiencia propia y la sabia es por experiencia de otros, uh-huh. ¿no? Entonces, a final de cuentas, cuando tienes esa oportunidad de aprender a partir de la práctica, de la experiencia, de la actividad, más que de la teoría, pues creo que vale 10 veces 10X, sí, ¿no? Sí. ¿Qué ves tú o qué crees tú? Y yo sé que no eres, muy, muy fácil de hablar de ti, uh-huh. Pero bueno, a final de cuentas tu carrera es prueba de lo que has logrado, de lo que has hecho. ¿Con qué crees que se quede un alumno de Sergio Ríos? ¿Qué es lo que un alumno de Sergio Ríos se lleva después de tener clase contigo, después de llevar una materia contigo? Su entusiasmo y su amor por México. Uh-huh. Con eso se queda. En algún momento el TEC hizo algo muy interesante. A los alumnos cuando salen de la carrera les dice, dame los nombres de 3 maestros que han influido en tu vida. Órale. Y yo siempre he estado en lugar número 1, 2 o 3. Y a esos maestros les llaman ellos maestros inspiradores. Entonces, digo, no hay cosa... A mí yo te puedo decir, yo sigo siendo amigo de muchos exalumnos míos. Sigo asesorando a muchos exalumnos míos. Me siguen llamando muchos exalumnos míos. Entonces, eso quiere decir que sembraste algo, claro, y que ese algo pues se sigue enriqueciendo, ¿no? ¿Y con qué se queda Sergio Ríos de sus alumnos? ¿Con qué me quedo? ¿Qué es lo que obtienes tú de darles clases a ellos? Mucha energía, mucha juventud y unas ganas de vivir, o sea, unas ganas de actualizarte tú en base a cómo van estas nuevas generaciones. Con eso me quedo. Veo cómo mis primeras generaciones eran de un estilo y estas generaciones son totalmente diferentes, ¿no? Entonces yo me quedo mucho con una actualización de mí mismo hacia poder enfrentar, ahora sí que lidiar con todo tipo de generaciones cuando tengo que estar, ya sea en la parte laboral o en la parte escolar. Bueno, digo, a través de estos años yo creo que has podido identificar muy bien qué le falta a estas generaciones nuevas. Ahorita las mencionaste. ¿Qué es lo que les falta? ¿Qué es lo que estas generaciones adolecen que podrían, con la ayuda de la tecnología a la que tienen acceso, potencializarlos mucho más si lo tuvieran? ¿Qué les falta? Yo creo que les falta un poco más de conocer la historia. Uh-huh. Son generaciones que vivieron ya con un México abierto, son generaciones que ya vivieron con un Internet, son generaciones que ya vivieron, vamos a decir, un México bastante moderno. Y cuando tú le dices, oye, es que en México, ¿cómo? No,
¿Es cierto? Sí. Entonces les falta un poco más de conocer la historia, les falta un poco más de sensibilizarse. Creo que a ellos les gusta mucho, ellos ven todo muy fácil. Y inmediato y sin riesgo. Y les falta tener esa conciencia de que no es tan fácil, hay que medir ciertos riesgos. Y luego lo ves, ¿no? Porque de repente pusieron este negocio y fracasaron, pero entonces se fueron a otro negocio totalmente opuesto y también fracasaron, ¿no? Entonces, a ver, enfócate, ¿no? Yo siempre he dicho, hay gente que nació para emprender y hay gente que nació para trabajar. Ahora, mis mejores proyectos de emprendimiento que yo he visto han sido spin-offs de chavos que trabajaron en alguna empresa, trabajaron en alguna industria, vieron una necesidad, pusieron esa empresa y de ahí sacaron su proyecto. Claro, totalmente. Así totalmente. Órale. Quiero meter reversa otra vez. A ver. Porque hay un tema que no quiero que lo dejemos de platicar, sobre todo para la oportunidad que pueda tener Jalisco. Yo veo en el aeropuerto, hace rato mencionaste lo que no sucedió, pero yo veo una oportunidad del tamaño del mundo al tener un aeropuerto como el que tenemos y con el proceso de robustecimiento que está teniendo. ¿Qué papel crees que vaya a jugar ese aeropuerto? Crucial. Primero, de 15 millones de pasajeros que maneja actualmente, se va a ir a 30 millones de pasajeros. Ese es número uno, ¿no? De 100 vuelos internacionales a la semana, se va a ir prácticamente a lo doble, ¿no? En carga vamos a ser el número uno de carga, tanto en operaciones como en volumen. Entonces, el aeropuerto va a jugar un papel importantísimo para todo lo que es inversión extranjera. Importantísimo. Y al final de cuentas, pues ya tienes ahorita un vuelo directamente de aquí a Europa, pero ya hay más líneas aéreas tocando la puerta para empezar a hacer vuelos directos. Ese juega un papel súper importante, súper importante. Porque inclusive, tú puedes ver que hay proyectos, que a lo mejor no se ven, pero empresas de Sudamérica que mandan vía marítima su producto a Manzanillo y de Manzanillo llega al aeropuerto de Guadalajara y del aeropuerto sale para Asia. Claro. Y hay varias empresas que están haciendo eso. Entonces, el potencial que tienes con el aeropuerto, como está con las 2 pistas, que creo que la próxima pista ya se inaugura la próxima semana, creo que va a jugar un papel importantísimo. La segunda pista, va a jugar un papel importantísimo. Tanto como para pasajeros como para carga. ¿No verías tú no verías tú la oportunidad de crear un gran ecosistema, ¿no? Entre las 2 polos, por ejemplo, el aeropuerto de Vallarta, que también está pasando por su ampliación, robustecimiento, y el de Guadalajara, junto con las 2 metrópolis, toda proporción guardada de cada uno, y el puerto de Manzanillo, que pudiera ponernos como un polo ahí de detonación de industria. ¿Quién lo haría? Y de diferentes servicios. ¿Quién lo haría? Pues ahí. Yo creo que hay más de uno que estaría dispuesto a entrarle, ¿no? Mira, con las certezas adecuadas. Al principio de este sexenio, aquí a nivel estatal, se hizo un planteamiento padrísimo, pero sensacional, para hacer todo un desarrollo en la zona del aeropuerto. Pero cuando digo todo un desarrollo, es un desarrollo completito. Una nueva Expo Guadalajara por allá, universidades, centros tecnológicos. ¿Sí lo conociste? Sí lo conocí, claro. O sea, yo cuando vi ese proyecto me quedé y dije... El plan maestro de desarrollo. Que dije yo, es una maravilla. Y pues mi primera pregunta es, ¿qué cachito vamos a hacer este sexenio? Y todos me voltearon a ver como diciendo, ¿cómo que qué cachito? A ver, eso te lleva 6 sexenios haciéndolo. No es un proyecto de 6 años. Es un proyecto de 36, 50 años. No es un proyecto que puedas hacerlo. Entonces creo que cuando tenemos ese tipo de proyectos tan grandes, tenemos que empezar por dónde vamos a empezar. Vamos a empezar por el aeropuerto a sus alrededores y a lo mejor un centro de exposiciones y posiblemente una universidad. Bueno, ese es nuestro proyecto por los 6 años. Oye, vamos a hacer esto. Creo que eso nos falta mucho. El dimensionar que estos proyectos tan grandes tiene que haber un ejecutor y que porque ¿qué sucede? Vamos a decir a nivel gubernamental. Que dices, es que lo que hizo mi antecesor no sirve y voy a hacer cosas nuevas. Sí, borrón y cuenta nueva. No puede ser. Y yo creo que lo más importante es continuidad. A ver, ¿qué hiciste bien, Jacobo, y qué hiciste mal? Esto hiciste mal, lo voy a corregir. ¿Qué hiciste bien? Yo voy por ese camino
Así de sencillo. Bueno, ya para terminar, ¿qué ves en el futuro de Sergio Ríos? ¿Qué veo en el futuro de Sergio Ríos? Bueno, pues veo muchas oportunidades. Creo que muchas oportunidades en la parte laboral, muchas oportunidades en la parte tecnológica, y pues muchas oportunidades en la parte educativa. Les digo, soy positivo, entonces espero que estas oportunidades se puedan llevar a cabo, pero seguir creciendo. Y sobre todo, ¿sabes qué? Algo que me gusta mucho y creo que pues, lo llevo muy marcado, seguir ayudando a México. A mí me encanta ayudar a México, me encanta vender a México, me encanta decir que México se puede, que los mexicanos son buenos, que los ingenieros mexicanos son buenos, que tenemos buenas universidades. O sea, toda la parte positiva. A mí me llegaron a decir un día en un seminario que di en Banorte que era un soñador. Le digo, no soy un soñador, le digo, soy alguien que ha vivido los proyectos que sí se pueden. Claro. ¿Cómo te gustaría que recordaran a Sergio Ríos? ¿Como un promotor, un atractor, un profesor o algo más? Algo más. Sí. Como un líder de México. Súper. Súper. ¿Sí? Gracias, Sergio Ríos. Muchas gracias, Jacobo. Por este tiempo. Muchas gracias por estar Jacobo. Aquí. Fue muy enriquecedor y muy entretenido y la verdad, me moviste muchas fibras sensibles positivas. Ay, qué bueno. Me da gusto. Sale. Gracias.